La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, eminente abogado, fue juez, un juez histórico, y ha asumido la bandera de la defensa de la patria, de la soberanía, de la nacionalidad. Juan Miguel, enhorabuena. Honradísimo y Hola, gracias doctor. por la invitación. Tenía un tiempo que no venía por Así aquí. es, un gusto que esté con nosotros. Aunque había estado recientemente en propuesta. Sí, sí, en propuesta estuve, sí, es Y verdad. qué bueno, porque cuando decidimos invitar a Juan Miguel la semana pasada, solamente estaba sobre el tapete el tema de la marcha, La convocatoria a la de marcha. la convocatoria de la marcha. Pero después han surgido otros eventos, principalmente el comunicado de la OEA, que por fin decidió hacer un comunicado. ¿Cómo tú analizas ese comunicado? Mira, ya ustedes dieron en el clavo. Señores, el sazón del comunicado está. O sea, hay partes que son irritantes. Porque la OEA, que es el organismo multilateral regional, que abarca a todos los países de la región, habla de la comunidad internacional como en tercera persona, es decir, como si... Como que yo no estoy ahí. Sí, como que yo me parara frente a esta cámara y dijera, porque el doctor Castillo Pantaleón, como estoy hablando de otra persona, la comunidad internacional, pero ustedes son la comunidad internacional en el hemisferio, señalando el nivel de, una especie como de mea culpa, pero no dice la OEA, no dice nosotros incluidos, sino como en tercera persona. ¿Y la ONU? Y la ONU, sí, también le echa su cosita. Recuerda que hubo confrontación en algún momento entre la OEA y la ONU, cuando ambas instituciones, al final de cuentas, se pusieron de acuerdo para producir el aborto democrático luego del terremoto. Recordamos aquel incidente entre Ricardo Seitenfus, el profesor brasilero, que escribió un libro contando todos esos detalles, después que lo votaron, porque recuerda que lo expulsaron, lo cancelaron, cuando él narró todos esos entretelones. Primero en una entrevista que hizo en Suiza, y luego publicó un libro, lo cancelaron, y él muy dolido, entonces ahí fue donde él prendió el abanico y tiró todo eso para arriba, para que todo el mundo sí resultara salpicado. Porque cómo se pusieron de acuerdo luego del terremoto la OEA y la ONU para abortar el proceso democrático de ese año. El presidente Preval no podía repetir y a las elecciones competían en primer lugar, que fue quien ganó, la señora Manigat, en segundo lugar Yusel Están y en tercer lugar, muy lejanamente, un músico, Michel Martelly, que es a quien impone la comunidad internacional, porque ese serví como era una persona sin arraigo, sin nada que ganar. Obviamente le entregaban la presidencia, pero era un sello gomígrafo, el ok para todo lo que se iba a hacer con los miles de millones, los billones de dólares que la caridad internacional recaudó para la reconstrucción de Haití luego del terremoto. Es decir, eso fue narrado ahí, y como también esa misma comunidad internacional propició que al término de su mandato y no pudiendo reelegirse porque no tenía manera de producir una reforma constitucional que se lo permitiese, manejó una sucesión hacia un miembro de su partido, que era un empresario también del partido Tercalé, que es Jovenel Moïse. Es decir, todo lo que viene arrastrando a Haití, que tiene su pico en el terremoto, es responsabilidad en gran parte de la OEA. Ricardo Seitenfus, en un libro que, por cierto, lo puso a circular aquí en el país, en un acto en la Biblioteca Nacional, invitado por Matías Bosch. Yo fui a ese acto y compré el libro, lo leí, porque había visto una entrevista que él hizo en CNN en español con Jorge Gestoso. Recuerdo todo eso de memoria, tengo memoria de elefante, yo recuerdo mucho los detalles. O sea, lo que estoy diciendo es algo que lo recuerdo como si fuera hoy. Y él señalaba cómo se pusieron de acuerdo. Luego vino Edmond Mulet. Edmond Mulet era un señor guatemalteco muy allegado a Kofi Annan y quien fue el delegado de la ONU que asistió luego de las negociaciones del acuerdo de la isla de gobernadores, cuando la troika militar depone a Jean-Bertrand Aristide, y estuvo muy vinculado, por lo tanto, a esa gestión de la Secretaría General de la ONU de la época, que produce la creación del mandato de la MINUSTAH. Entonces, Edmond Mulet y Ricardo Seitenfus se confrontaban. Obviamente quien terminó saltando fue Seitenfus. Pero
ahora la OEA se despacha con este comunicado, en la que habla de la comunidad internacional como si no hubieran formado parte de esa conjura que ha inducido, en gran parte, la responsabilidad de lo que ha pasado aquí, en esta isla, con la desinstitucionalización absoluta de Haití, el colapso de sus instituciones y una situación de fragmentación interna que no hay manera ya de abordarla. Entonces, ¿qué es lo importante del comunicado? Que independientemente del cinismo, plantea, cualquiera de ustedes, a los que nos ven, busquen el comunicado y cuenten los párrafos. El párrafo número 29 plantea una especie de alternativa. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Qué es lo que nos sale más barato? ¿Qué es más redituable? ¿Qué es más redituable? ¿Invertir en Haití o que se absorba la migración que genera ese desastre? Como se pueda, como pueda. O sea, los dominicanos, pero además el gobierno y el Estado dominicano tienen que estar muy atentos a lo que acaba de decir ahí entre líneas ese comunicado. Para que el gobierno, el Estado dominicano y el pueblo dominicano entienda lo que tenemos y qué cosas no esperar, aunque se nos pele la garganta y se nos vaya la voz reclamando la intervención de la comunidad internacional. La comunidad internacional no va a intervenir, no va a gastar un centavo. De hecho, el mismo comunicado, Jacqueline, tú lo lees, y tienen arriba de ese párrafo muchos otros diciendo prácticamente la imposibilidad de cosas, incluyendo el tema de la oposición interna, la imposibilidad de llevar a término todo esto, porque además todo esto también se basa en un mantra totalmente ficticio, ilusorio, de que la solución de los problemas de países como Haití, que son estados fallidos, es la democracia. La democracia no funciona en estados así. O sea, la aspiración no es construir una democracia ahora mismo en Haití, no hay condiciones. Es la estabilización. Y eso solamente se puede hacer cuando se tiene el monopolio de la fuerza. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? Ahora, doctor, ¿Quién lo tiene? La banda. No hay monopolio. Es con todo lo contrario, no hay monopolio. Hay un oligopolio de banda. Bueno, ese es nuevo. Doctor, el reclamo de la marcha es para que la comunidad internacional, visibilizar el tema ante la comunidad internacional, ¿verdad? Y que se haga conciencia de esta situación de Haití, el país más pobre del hemisferio, la hambruna, los niveles de desnutrición en los niños, la inseguridad, las decenas de muertes que han habido en los últimos meses, el estado que está viviendo realmente Haití. El The Washington Post hizo un editorial. Además del comunicado de la OEA, vimos también las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca diciendo que el presidente Biden estaba muy preocupado y trabajando en el tema y que es cuestión de tiempo, pero no se ven acciones. ¿Qué es lo que se vislumbra? Porque en cierta forma, doctor, y usted nos corregirá, ese comunicado de la OEA es como interpretativo porque no deja planteado acciones que se van a encaminar. No hay una hoja de ruta. No hay una hoja de ruta. O sea, hay propósitos, pero no hay una hoja de ruta. No hay una hoja de ruta. Y yo en quiero definitiva, llegar aquí, acá, pero no te digo cuál es el camino que hay que seguir y para además llegar. descartan cualquier solución, porque dicen, no puede ser interna porque no hay condiciones en Haití para solucionar la crisis. Y el mandato de que puedan haber elecciones, de que puedan abrirse a un diálogo, pero ¿con quién de interlocutor y quién lo iniciara? Por ejemplo, ¿quién lo iniciaría? Eso lo deja en la nebulosa, en el aire. Entonces, peor aún, léanse el comunicado. Hay líneas ahí que de manera muy sutil plantea la incapacidad ya biológica de la población de poder lograr, vamos a decir, desempeños mínimos para una persona ya normal. Los niños están tan desnutridos que la capacidad cognitiva de ellos ha sido reducida en un 40%. En un 40%. O sea, te dice, es un país, la palabra retrasado no se usa ya porque es ofensiva. Es ofensiva, es discriminatoria. Es discriminatoria. Sí. Pero, pues, señores, vamos a decirlo en dominicano para que la gente entienda. Nosotros los dominicanos decimos que el mal comido No piensa. Bueno, eso es lo que acaba de decir en ese comunicado con palabras, con eufemismos. Así es. Ha dicho, en Haití la capacidad cognitiva, la capacidad de pensar de la población se ha reducido un 40% producto de la desnutrición. Así es. Punto. Por lo menos eso dice el comunicado. Si eso lo dice, por eso es el comunicado, señores, ustedes tienen que leerlo, pero fundamentalmente las autoridades. La marcha, Jacqueline, fue convocada por el Instituto Duartiano. En general, toda la población, salvo gente que tiene sus, porque hay de todo en la viña del Señor, hay gente que prefiere preocuparse por los problemas de la casa del vecino y atender los hijos del vecino, aunque tenga los suyos propios pasando necesidades. Hay gente así con la cabeza, vamos a decir, en mal sitio.
le llamamos traidores, vendepatrias, muchísimos epítetos, pero hay gente que realmente entiende que lo apropiado y lo ético es ocuparse del bienestar del vecino, aunque en tu propia casa las consecuencias las pague tu propia familia. Hay gente así, son los llamados humanistas. Usualmente ese tipo de personas tiene un comportamiento que cuando tú lo analizas te das cuenta que es exactamente una pose, una farsa, tras la cual se esconden otros muchos vicios y taras de comportamiento. Entonces, lo cierto es que eso no es propio, que usted se ocupe del vecino antes que el bienestar de los propios. Bien, entonces, el Instituto Arteano hace un reclamo, primero que entronca con el reclamo por lo menos la declaración de intenciones del presidente en su posición con Haití, que se ha cansado de decir en cada foro internacional en que tiene oportunidad que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Es decir, la marcha reivindica lo que ha sido el discurso del presidente, que no es del presidente. Eso tenemos muchos dominicanos diciéndolo hace décadas, que no hay solución dominicana al problema haitiano. Y nos alegramos con el anuncio de la construcción del muro. Sí, pero es una retórica, porque cuando tú ves realmente los presidentes, sus gestiones como estadistas, no se midan por lo que dijeron, porque eso hacen los candidatos. Exacto, por lo que hacen. Es por lo que hacen. Por Entonces, supuesto. la vocación de cumplir con la construcción de un muro tiene que ver con el aceleramiento en esa política de ejecución de una obra pública, del interés que le ponga. Dice, no, que es que hay muchos problemas con la ley de contratación pública. Mire, hermano, cuando quieren hacer un proceso, Lo hacen. pero y si no, que le preguntan al Ministerio de Educación y a cualquier otro ministerio. O sea, pamplinas. Eso son cosas, usted lo dice con el mayor respeto al señor presidente. Me encanta. Yo he dicho y lo repito, si el presidente de la República, o el que sea, construye ese muro, se convierte en el 10º trinitario. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ciertamente el Instituto Arteano entronca con eso y reclama a la comunidad internacional. Pero lo cierto es que tú no puedes esperar resultados distintos si sigues repitiendo el mismo patrón. Por supuesto. Está claro que en 2 años de ejercicio y de esas declaraciones de exigencias y clamores a la comunidad internacional para que intervenga, el comunicado de la OEA te dice claramente lo que hay. Y la actitud de esas potencias, de esos organismos multilaterales también, porque en cierta forma ese comunicado hace un mea culpa. No van a actuar. República Dominicana, a ver, apoyamos todo lo que reclamaba la convocatoria del Instituto Arteano, pero con nuestros propios matices, por lo menos en mi caso personal. A quien hay que reclamarle es al Estado Dominicano que ejerza su autoridad soberana sobre aquello sobre lo que tiene control. El Estado Dominicano no puede controlar ni influir en los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque su peso específico es minúsculo. Y aunque es un actor regional importante, República Dominicana es, en la región, la estabilidad de la zona. Si esto aquí se descompone, las consecuencias serían inimaginables. Es la democracia más funcional. Aunque los dominicanos nos ponemos a discutir mucho entre nosotros temas de preferencias partidarias, pero la democracia aquí funciona, los actores entienden que las reglas del juego hay que preservarlas. Un sistema de partidos políticos el más vigoroso de toda la región. O sea, el país que tiene, aún con su inflación, el índice de crecimiento económico más estable y continuo durante los últimos años, los últimos lustros. República Dominicana es un polo, una potencia importante regional en muchísimas áreas, turismo, etcétera. República Dominicana es un socio importante comercial de los Estados Unidos. Aquí hay muchísimo capital norteamericano. Sin embargo, y al mismo tiempo, se entiende que este vigor, esta fortaleza de las instituciones y de la economía, el crecimiento, será capaz de tener tanta fuerza como para echarse al hombro, a arrimarse a este pariente o vecino tullido, totalmente paralítico, porque es una persona que no, como una persona que sea cuadraplégica, es que no tiene ni brazos ni piernas que funcionen, la cabeza apenas. Entonces, entonces te vas a cargar tú con eso. Entonces se juega a ese doble rasero. Te reconozco y te apoyo en tu crecimiento económico, te reconozco todos los alcances que tú llegas, pero es para que te eches encima el hermano o el vecino. Miguel, pero parece que incluso dentro del mismo gobierno no hay una unidad con ese tema. No. Si uno se atiene a un par de twitters emitidos por Pavel Isa Contreras, que no es Pavel Isa Contreras, es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,
que parece que en respuesta a la marcha dice: tanto amor por la patria y tanto odio hacia la gente. Sí, que habría que preguntarle a quién que está odiando a quién. Porque en todo caso, el que prefiere ocuparse de los problemas del vecino para que paguen las consecuencias de los pobres dominicanos, evidentemente que cariño no le tiene a los dominicanos. Pero ahí no hubo una sola expresión, ni discursiva, ni en las promociones, ni en los carteles, ni en el comportamiento de la población que asistió masivamente, que expresara algún sentimiento racista o de odio. O sea, eso se lo inventó ese señor. Es una proyección de quizás de lo que él lleva adentro. No, pero se lo preguntamos aquí, él dijo que no. Bueno, pero la palabra odio, la única boca que ha salido es la de ese señor. Eso está claro. Entonces, cada cual proyecta lo que lleva en el corazón, porque la boca es el canal por el cual, ¿cómo es que dice? De la nobleza del corazón habla la boca. Algo así. Entonces, dejémonos de cosas. Pero no queremos particularizar sobre las declaraciones de esta persona, que es un funcionario, cuya trayectoria profesional muy reconocida fue al servicio de esos mismos organismos internacionales que propician eso. Recordemos que él como profesional fue un técnico que junto con el ministro Seara Hatton preparaba todos esos informes de Naciones Unidas, del PNUD, que cuando evaluaban la República Dominicana siempre planteaba un tema de nosotros somos los villanos de la película frente al tema Haití. O sea, él no está diciendo otra cosa que no haya hecho durante toda su vida de ejercicio profesional. Nos conocemos, todos nos conocemos aquí, cada cual tiene su historia. Vamos a una breve pausa. Eso no es lo importante en este tema. Lo importante es qué puede hacer el Estado Dominicano en términos reales. Esa es una buena pregunta. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, prestigioso abogado, ex juez. Y estamos hablando de lo que ha sido una bandera, en cierta forma, de su accionar público en los últimos años, el tema de la defensa de la nacionalidad y de la soberanía. Doctor, con relación luego de la marcha, al comunicado de la OEA, hay una parte que primero habla de 12 millones de habitantes, después dice que 9 y la posibilidad de que puedan ser como absorbidos. Es decir, yo digo, bueno, 12 millones, como aquí hay 2 millones, después distribuir los otros 11, no será tan difícil en territorio tan vasto como el que tiene Canadá, Estados Unidos, Francia y otras naciones que quisieran cooperar. Eso pudiera ser una medida factible, doctor, de que tú coges 500, tú coges 100, dame 200 a mí, etcétera. O tirarlo para arriba para que caiga donde sea, como si fuera una piñata. Exacto. Es decir, ¿cómo sería eso? Y sobre todo el contraste de que, conforme a lo que ha dicho la vocera de la Casa Blanca, de que el presidente Biden estaría interesado en la solución del tema, este es el gobierno, el de Biden, que más haitianos ha deportado en los últimos años. Es decir, él ha deportado más haitianos que lo que deportó Obama. La velocidad es más rápida. Sí. Y el que le antecedía, es decir, Bush. Entonces, doctor, con este panorama, ¿eso podría ser una solución, que cada país coopere y absorba gran parte de esa población? No, eso es una hipocresía, Jacqueline. Ningún país... Mira, la migración es un fenómeno natural de la especie humana. Pero, y obviamente incluso un derecho, el derecho a emigrar. Es decir, el ser humano en la búsqueda de su desarrollo personal y de la construcción de su felicidad, del concepto que tenga de felicidad, obviamente persiguiendo lo que es su destino, lo que entiende lo más apropiado para su proyecto de vida, se moviliza. Entonces, obviamente, hay otro derecho a la preservación de tus propios intereses, la autoconservación, que se contrapone. El derecho a emigrar no significa obligación de acoger. Usted puede salir de su casa cuantas veces usted quiera, pero usted no tiene derecho a meterse en la casa del vecino. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ningún país desea absorber migración que tenga escaso desarrollo humano por un tema de morbilidad, enfermedad infectocontagiosa. Los seres humanos transmitimos enfermedades y en muchos países los estándares de salubridad pública ya han hecho desaparecer muchísimas dolencias que son endémicas y naturales en Haití. Por ejemplo, el pián, que es un tipo de enfermedad cutánea, estafilocócica, para la cual ya en esos antibióticos en los Estados Unidos, en Canadá, ya ni se fabrican ni se distribuyen. ¿Por qué? Porque esas infecciones, claro, son muy raras, salvo en situaciones muy particulares de infecciones nosocomiales, o sea, dentro de
hospitales. Es muy difícil una gente con una enfermedad, un pián, lo que llaman un nacido. Sí. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Pero en Haití ese tipo de cosas pasa, el tema de la escabiasis, la sarna. Muchísimos problemas de salubridad. La poliomielitis, en el único lugar del continente donde hay polio es en Haití. Eso es discriminar a una persona que... No, es un tema de política de sanidad pública. ¿Y entonces? Cuando la crisis de los balseros, luego del primer derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, en poco más de un mes, más de 22.000 balseros haitianos llegaron al estado de la Florida. El impacto que eso tuvo en el sistema de salubridad de la Florida fue de $7 billones. Ay, mi madre. Entonces, es un impacto inmediato. Lo que pasa es que muchas de esas enfermedades aquí, el sistema de salubridad pública está entrenado. Es decir, nosotros hemos superado a muchos de esos males recientemente. El caso de la poliomielitis. ¿Cuándo fue que se hicieron las campañas masivas de vacunación contra la polio? Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue. Es decir, todo lo que te peinamos el canas lo doctor recordamos. Amiro Pérez Mera, que era ministro de Vino Salud. George Sabin, el doctor Sabin, el famosísimo médico inventor de la vacuna tomada de la polio. Pero en Haití esa campaña nunca se pudo hacer. En el único lugar del continente donde la polio existe es de aquel lado. Entonces, ¿qué impacto tiene? El tema cultural. Haití habla un idioma vernáculo, que es una lengua túnel, es decir, que no le permite comunicarse con más nadie, porque nada más lo hablan ellos, que es una variante del patois náutico que tenían los colonizadores que venían de la Normandía francesa, que llama creol, que ha sido reconocido como un idioma, pero realmente una lengua dialectal, y por lo tanto de muy difícil entendimiento con otras hablas, con otros idiomas, que tienen una difusión continental. Entonces eso significa una dificultad de aprendizaje en la sociedad de acogida. Tiene los más altos índices de analfabetismo. Tiene un tema de comportamiento colectivo, porque practican unas religiones animistas, el vudú, y eso plantea muchísimas dificultades que le toman a una cultura generaciones superar. Fijémonos lo que pasó con todos estos contingentes que emigraron a Chile. ¿Qué ha terminado pasando en Chile? Producto de esas ofertas muy humanitarias. Vengan a Chile. Ajá. ¿Y qué terminó pasando en Chile? Ni se integraron, ni tenían capacidades para poder desempeñarse en esa sociedad de acogida, integrarse, trabajar. Alguien plantó llevarlo a África, doctor. ¿Se acuerda? Pero es la misma situación, es decir, no creamos que en África es como decir, mételos en el cuarto del servicio, mételos en la parte de atrás, porque como son todos negros, magníficos. Es meterlo mismo. Eso es un pensamiento poco racional, es decir, donde lo ideal no es desarraigar una población, sino lograr crear las condiciones para que ella misma construya su Pero desarrollo. parece que eso no es posible, doctor. Sí, Se atención. nos está Sí, acabando el Y entonces, programa. doctor, como Estado, ¿cuál es su Exacto. planteamiento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, Si hay haciendo un esa análisis cerrazón, histórico, realmente las sociedades logran encaminarse para la construcción de instituciones fuertes, estatales, luego de un periodo de estabilización interna que requiere el uso de la fuerza. República Dominicana no sería República Dominicana sin 30 años de dictadura. Eso suena feísimo, pero es así. Sin 30 años de dictadura férrea. Y sin 12 de semidictadura. Y sin 12 de semidictadura. Está horrible eso, qué feo suena, pero es verdad. ¿Por qué? Porque antes de eso el conchoprimismo, los historiadores y los sociólogos saben de lo que estamos hablando, era lo que gobernaba. Los gobiernos duraban 6 meses en República Dominicana. El nivel de inestabilidad. Desiderio Arias era dueño de Montecristi para allá. Así cada cacique local era quien mandaba. Eso mismo está pasando en Haití. En Haití la fragmentación en distintas bandas de áreas de territorio cada vez se van reduciendo y atomizando más. Es un fenómeno natural. Fijémonos incluso que las bandas más importantes han ido perdiendo principalía. El caso de la banda de la G9 Enfamille Allié que encabeza Jimmy Cherizier, porque en cierta manera era un aliado de Jovenel Moïse, se desvaneciendo el apoyo y su vinculación con las estructuras policiales también. De hecho, él andaba en vehículos policiales. La banda de los 400 Marozos, fijémonos que cada vez hay menos titulares, independientemente de la dificultad de reportar noticias de lo que pasa en Haití, porque las agencias de noticias han terminado retirando su personal. Es una situación de que hay una mayor atomización. Entonces, República Dominicana, la única cosa que puede hacer, la única,
es controlar su territorio. El gobierno tiene que acelerar la construcción de ese muro. ¿Por qué? Porque es un mecanismo material de dificultad de no solamente el ingreso de contingentes masivos, sino el tema de contrabando y seguridad. Ese es el requisito 1A. Sin eso, República Dominicana le será absolutamente imposible. Podrá gastar todo el dinero del mundo con una tropa desplegada ahí que nos cuesta billones de pesos del presupuesto y que resulta estéril. En 2 años de gobierno se ha aumentado la presencia militar y ahora es que hay haitianos en este país. Las maternidades siguen colapsadas, consumiendo muchos o una gran parte de los recursos del presupuesto de salud pública en nuestro país. Eso afecta a los pobres. Usted va a un hospital y no hay ni curita. ¿Por qué? Porque es que se gasta en atender a esta población que tiene esos niveles de morbilidad y grandes problemas de salud, una enorme proporción de esos recursos. Eso es una realidad incontestable. Entonces, solamente eso puede materialmente, internamente hacer el Estado. De hecho, la vigencia de la ley migratoria, la custodia fronteriza, todo eso es ilusorio si tú no tienes una barrera física. Las fábricas de visado, que son los consulados, es parte también de esa deficiencia del Estado Dominicano. Pero el presidente dice una cosa, pero tiene nombrado un paquetón de gente ahí, pagando facturas políticas, clientelares, que se hacen millonarios en 2 meses vendiendo visas. Esa es la realidad. Doctor, qué pena no tener más tiempo, pero siempre es fructífero y no se nos agote nunca. Porque a veces uno tiende a agotarse de seguir insistiendo sobre un tema y ver que no avanza. Muchísimas gracias, doctor Castillo Pantaleón. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final.